Bueno, a continuación voy a presentar a la doctora Vania Martínez. Ella es chilena, médica psiquiatra infantil y de la adolescencia, profesora titular de CEMERA en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También ella es directora del Núcleo INAI. Adelante, querida doctora Martínez. Muchas gracias por la presentación y por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Y mi ponencia se llama Del silencio al cuidado, claves para una prevención efectiva del suicidio. Y aquí podemos referirnos a un mito que también existe, que es que si hablamos de suicidio podemos darle la idea a alguna persona. Y si bien es un mito, porque nosotros queremos hablar de suicidio, también es importante que lo hablemos de una manera respetuosa y sin estigma, como vamos a ver. La primera advertencia es que esta es una temática sensible y que puede gatillar recuerdos dolorosos en algunas personas. Por lo tanto, es importante que quienes no se sientan bien con esta temática puedan pedir ayuda y no se expongan a contenido que puede ser perjudicial para ellos. Y toda acción de prevención de suicidio debe tomar medidas para reducir tanto el estigma como el riesgo de contagio o imitación. Vamos a evitar usar algunas palabras y expresiones que estigmaticen, que perpetúen mitos, que atribuyan valor positivo o negativo al suicidio y que sean sensacionalistas. Y entonces cuando el lema de la Organización Mundial de la Salud es cambiemos la narrativa, apunta a esto. ¿Ya? Por ejemplo, no vamos a hablar de suicidas o de pacientes suicidales, ni tampoco de algunos términos que se relacionan más bien a delitos, como suicidio consumado, frustrado o cometió suicidio. También dentro de los mitos que existe está el que el suicidio es provocado por una causa única. Entonces se dice se suicidó porque ocurrió tal evento y por lo tanto es algo que debemos ir reemplazando porque el suicidio es multifactorial. Hablar de amenazar con suicidarse también puede dar la idea de que es algo que no se va a intentar, y por lo tanto también es un mito. Cuando alguien dice que quiere suicidarse, hay que considerarlo como una posibilidad y por lo tanto ofrecerle ayuda a esa persona. Que atribuyan un valor positivo o negativo, como por ejemplo hablar de suicidio exitoso. ¿Cómo podríamos decir que es un éxito suicidarse o que una persona es cobarde o valiente por intentar suicidarse o por suicidarse? Y también evitar estos otros términos como ola de suicidios, crisis sin control, aumento alarmante, colapso de la salud mental y otros que muchas veces los vemos también en nuestras noticias. Entonces, ¿cómo vamos a hablar para que sea seguro? Vamos a hablar de suicidalidad, que es un concepto amplio que incluye el espectro tanto de la ideación suicida, o sea, los pensamientos asociados, y la conducta suicida o las acciones. Y dentro de la ideación suicida tenemos la ideación suicida pasiva, que es aquella en que la persona dice, me gustaría dormir y no despertar, me gustaría morirme, y la ideación suicida activa, que es aquella que la persona está pensando en que quiere suicidarse. Dentro de la conducta suicida encontramos al intento de suicidio, conducta preparatoria y al suicidio o muerte por suicidio. Además, dentro de la ideación suicida activa encontramos ideas que pueden ser más inespecíficas, una idea suicida que ya tiene pensada la persona un método, una idea suicida en que la persona tiene cierta intención de actuar y una ideación suicida en que ya hay un plan y la intención de actuar. Un plan nos referimos a una persona que ha pensado en un método, un lugar y un momento en que realizar el intento de suicidio o el suicidio. Y dentro de la conducta vemos cómo los intentos de suicidio pueden ser realizados o interrumpidos. Realizado, por ejemplo, una joven se toma unos medicamentos con la intención de morir. Interrumpido, esa misma joven se va a tomar los medicamentos, los tiene en su mano y cambia de idea. Interrumpido por otra persona, esa misma joven se iba a tomar los medicamentos y llega la mamá y la encuentra y se los quita. Y las conductas preparatorias se refieren a tres tipos. Búsqueda de método, por ejemplo, la persona ya tiene estos medicamentos y los tiene guardados en su velador, ya no es solo una idea, hay una conducta. Conductas de cierre, como puede ser hacer un testamento, ordenar la casa y botar ciertas cosas.
y de conductas de despedida que puede ser una carta de despedida, una despedida a través de redes sociales o el visitar a ciertos familiares o amistades. Martina, pongamos un ejemplo que puede ser común para todos nosotros. Ella tiene 14 años, vive en algún país de Latinoamérica, está triste, se ha aislado y está pensando en el suicidio. ¿Cómo podemos llegar a Martina a tiempo para poder ayudarla? La propuesta que tenemos desde Chile es fortalecer el entrenamiento de gatekeepers. Hemos mantenido el nombre en inglés porque no hay una traducción tan buena, pero a lo que se refiere, porque lo literal en inglés sería la persona que cuida la puerta, ¿ya? Pero aquí no es una persona que cuida la puerta para que nadie entre, todo lo contrario, es una persona que va a abrir puertas, va a conectar a personas de la comunidad que están en riesgo suicida con ayuda profesional. De eso se trata formar a gatekeepers. Y el entrenamiento que hemos desarrollado está a cargo de la psicóloga Belén Vargas, esta es su tesis de doctorado, pero además ella como integrante del Ministerio de Salud también está propiciando que esto se haga también a nivel nacional. El programa se llama DAS, Detección, Apoyo y Seguridad. Entonces, en la detección, lo que tenemos es que estar atentos a ciertas señales de alerta, tanto señales de alerta indirectas, como puede ser en el caso de Martina, está más triste, decaída, desganada, quizás tiene alteraciones del sueño, del apetito, de la alimentación, y señales de alerta más directas. Por ejemplo, Martina ha escrito en una tarea que se le dio para la clase de lenguaje, un poema en el cual ella señala que la vida no tiene sentido y que se encuentra muy sola. Ante esas señales de alerta, nosotros podemos ofrecer una primera evaluación de pesquisa con la versión de screening de la escala de Columbia. Y ahí ven ustedes cómo la escala tiene preguntas bastante directas y bastante simples y abordables. Esta escala está hecha para que personas con algún entrenamiento la puedan utilizar, pero no tiene que ser necesariamente personal de salud ni menos de salud mental. Puede ser aplicada entonces por profesores, por padres, por policía, etcétera. Si es que la persona responde que no a todo, nos encontraríamos frente a un riesgo mínimo. Si las preguntas que ahí aparecen en amarillo responde que sí, es riesgo bajo. Las preguntas que están en naranjo, riesgo moderado, y riesgo rojo es alto. Es importante definir los protocolos de acuerdo al contexto en el que uno está, porque, por ejemplo, si esta evaluación se hace al interior de una escuela, va a ser diferente a que esta evaluación, por ejemplo, se hace en un servicio de urgencia de una atención hospitalaria. ¿Ya? Entonces, va a depender del contexto qué es lo que vamos a hacer. Pero lo que indica el riesgo alto es que esa persona requiere una evaluación más completa en el menor tiempo posible para hacer evaluación de factores protectores, factores de riesgo, evaluar mejor el contexto y definir cuál es la conducta a seguir. Y como habíamos visto antes, las definiciones, aquí hacemos el contraste entre las definiciones que vimos y la escala de Columbia. Entonces, la ideación suicida pasiva y la activa inespecífica corresponde al riesgo bajo. La ideación suicida con método, esto es un periodo de la ideación suicida, estamos preguntando en los últimos 30 días, corresponde a un riesgo moderado. Si la conducta suicida es antes de los 3 meses, ya sea un intento de suicidio o una conducta preparatoria, es un riesgo moderado, y hablamos de riesgo alto ante la ideación suicida activa con cierta intención de actuar, con un plan específico e intención de actuar, y ante intentos de suicidio y conductas preparatorias en los últimos 3 meses. Y apoyo, ¿qué significa apoyo? Es algo que también tenemos que entrenar. Ya naturalmente las personas tenemos ciertas habilidades, pero esas habilidades muchas veces requieren ser más desarrolladas. Ya sabemos que, por ejemplo, la escucha empática, la escucha activa, es una habilidad que se puede entrenar y que algunas personas probablemente ya la han desarrollado, ya la tienen, ¿ya? Pero lo habitual es que cuando alguien pide ayuda, por ejemplo, Martina dice, estoy triste, le dice eso a su mamá, lo más probable es que la mamá
la primera pregunta que haga, pero ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Ya? Lo que aquí enseñamos para los gatekeepers es que hay que hacer una pausa antes de eso. Agradecer por confiar, gracias Martina porque me estás diciendo cómo te sientes, escuchar con atención y sin juicio, validar estos sentimientos y expresar genuinamente una preocupación e interés por ayudar. Entonces, estas son habilidades que son importantes también de poder entrenarlas para que la persona se sienta acogida. Y luego tenemos la S de seguridad, que es en dos líneas. Uno, establecer un plan de seguridad mientras la persona recibe atención en salud. E incluso cuando recibe atención en salud, va a ser importante reforzar este plan de seguridad y actualizarlo y favorecer la atención oportuna en salud. Esto viene a reemplazar lo que antes hacíamos, que eran contratos de no suicidio, de no hacerse daño, que le pedíamos a la persona, incluso a veces en forma escrita, que firmara, que se comprometía a no hacerse daño o no intentar suicidarse. Eso se ha demostrado que es más dañino porque no propone una alternativa y además no tiene ninguna validez médico-legal. Entonces, lo que hacemos es un plan de seguridad que es colaborativo, con las palabras de la misma persona, ojalá que la misma persona de su puño y letra también lo escriba y se lleve entonces una copia de este plan de seguridad y que lo tenga ahí muy a mano. A veces en su celular lo hacen o sacan una foto. Por ejemplo, aquí se expresa, reconozco señales de alerta, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cómo voy a saber cuándo usar este plan? ¿Cuáles son mis señales de alerta? Entonces, por ejemplo, algunas personas dicen, se me pone todo en negro o siento mucho calor en mis manos, ¿ya? Esas pueden ser las señales de alerta de alguna persona. Tenemos también como un paso importante utilizar estrategias internas, ya que tienen que ser muy personalizadas. Ya una misma estrategia puede que a una persona le sirva y a otra no. Por ejemplo, a una persona le puede servir escuchar música clásica y a otra persona prefiere escuchar música metal, ¿ya? Y eso le ayuda como una estrategia interna de distracción. Recurrir a contactos sociales, que son personas también que apoyan en la distracción y que animan, personas que pueden ayudar en la crisis, o sea, estas son ya personas adultas que además saben que esta persona está en una crisis y que por lo tanto pueden acompañar en esta situación, contacto con ayuda especializada y ahí incluir contactos de emergencia. En Chile nosotros tenemos una línea de prevención del suicidio que es el asterisco 4141 y hacer el entorno seguro, y ahí es muy importante contar también con la colaboración de las personas adultas responsables para evitar que haya elementos que sean de potencial daño dentro del hogar, por ejemplo. Queremos compartirle también esta guía de posvención que fue lanzada ayer de un equipo de investigación liderado por Álvaro Jiménez Molina y Estefanela Costa, que vienen hartos elementos para acompañar a las familias y comunidades tras una muerte por suicidio. Entonces, la palabra prevención nos indica lo que hacemos antes de que ha habido un suicidio. Posvención es lo que hacemos después de que ha ocurrido una muerte por suicidio. Estas acciones también a veces son necesarias cuando ha habido un intento de suicidio de alto impacto, por ejemplo, al interior de una escuela. Y lo que busca es facilitar expresión saludable del dolor emocional en esta comunidad y reducir o prevenir el riesgo de réplica o de imitación del suicidio. También otra alternativa que pueden tener para aprender más acerca de esta temática es un curso que está dictado a través de la plataforma Coursera de abordaje del riesgo suicida en adolescentes y jóvenes. Entonces, volviendo a Martina. Ahí vemos a Martina que ya ha cambiado su expresión y cómo hemos podido llegar a tiempo a Martina si detectamos señales de alerta y entonces frente a señales de alerta, ya sea directa o indirecta, evaluamos el riesgo de suicidio que tiene Martina, la apoyamos y la acompañamos para que pueda también acercarse
al sector salud y pedir ayuda, y ahí es donde el rol del gatekeeper cobra importancia porque abre esa puerta hacia ese sector salud, establecemos medidas de seguridad y derivamos a la ayuda profesional que ella requiere. Aquí tenemos los teléfonos de emergencia. Sería útil para nosotros conocer también en sus países si es que tienen estos mismos sistemas de líneas de crisis. Nosotros tenemos el asterisco 4141 que funciona 24/7 a nivel nacional, pero también tenemos otros apoyos que es Salud Responde 600-360-7777, que funciona con psicólogos en un horario más limitado y que atiende otro tipo de crisis, no en relación al suicidio, pero sin duda que también puede detectar riesgo suicida y apoyar. Y tenemos también a el Chatting Hub Hablemos de Todo. Lo invito también a que nos sigan en nuestras redes sociales de IMAI, que es el centro que yo dirijo de investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Vania, por su interesante presentación.